que te encuentres muy bien esta noche. Voy a comenzar con los saludos de los ganadores del video pasado. Esta vez también son muchos, así que le mando muchos saludos a Adrián Gabriel Ábalos, Francis Capunay, Iván Stoll, Acerix Anu, Jorge Heriberto, Osvaldo Mendoza, Jair P.P., Fernando Torres, Anderson José, Pablo E., Mauricio Armin, Mario Espinosa y Juan Esteban Urquillo. Así que ya sabes que si quieres un saludo en el próximo video, tienes que estar pendiente en la pregunta del comentario fijado. Intenta ver el video completo, comentar, dejarme un like y bueno, esta vez déjame un emoji de robot por si no sabes qué comentar. Ahora sí, que descanses. Ok, vamos a iniciar la secuencia y los códigos. Aquí, a ver, hoy veo que está un poco sucio. Ok, a ver. Muy bien, vamos a empezar por quitar esa tarjeta madre. Correcto. Vamos a intentar conectarnos a la red del laboratorio. Muy bien. Vamos a ver cuál es tu modelo de Android. Ok. Ok, correcto. Y ahora por acá. Muy bien. Ya debe estar empezando la sincronización. Ok, correcto. Muy bien. Hola. Bienvenido al laboratorio. Sí, yo sé que has estado mucho tiempo pues ahí con todos los androides, pero pues es hora de iniciarte porque tenemos un nuevo proyecto. Sí, de hecho te hemos cambiado pues tu misión. Sí, te habían programado para una misión, pero lamentablemente ya no se va a llevar a cabo. Así que tu nueva misión va a ser hacia el planeta Saturno. Okay. Pero bueno, como te hemos programado anteriormente para otra misión, pues tus sensores estaban programados para esa misión. Así que lamentablemente voy a tener que estar haciendo unas pruebas y unos exámenes en tus sensores y voy a estar escribiendo unos nuevos códigos en tu tarjeta madre para que puedas llevar a cabo exitosamente la nueva misión. Muy bien. Te he conectado manualmente a la red de laboratorio y te voy a explicar que tengo acá un dibujo de las partes superiores de tus piezas. Así que hoy voy a estar checando cómo se encuentran tus sensores y también voy a estar colocando unos nuevos códigos, sobre todo en el sensor X10, que es este de por acá, en el sensor X, en el sensor YW y en el sensor 47D. Así como también voy a estar checando unas pruebas en tu cuerpo
pruebas por si en tu misión no tienes, o bueno, se te echan a perder una que otra pieza, pues bueno, las podemos mandar y tú solo te vas atornillando estas piezas, pero es necesario que yo vaya haciendo estas mediciones. Okay. Vamos a comenzar a hacer las pruebas en tus sensores. Muy bien, vamos a comenzar con tus sensores ópticos, por lo que voy a estar utilizando esta pieza para checar cada uno. Ok, vamos a comenzar con este de acá y con este de acá por acá. Ok. Voy a tener que estar limpiando cuidadosamente ese sensor, porque como te tenían en la bodega, has tenido un poquito de polvo en esos sensores y son muy importantes, la verdad. Ok. Por suerte tengo este líquido limpiador. Que voy a colocar ahora mismo en tus sensores. Ok, a ver. Muy bien. Y ahora con una brocha voy a estar quitando todo el polvo excedente. Brush, brush, brush. 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 Ok, vamos a corroborar que estén limpios. Correcto. Sí, ahora sí se encuentran muy bien, en condiciones óptimas. Correcto. A ver, voy a empezar a hacer una que otra prueba para checar que esos sensores están funcionando correctamente. Muy bien. Muy bien. Voy a estar colocando 3 filtros diferentes en tus sensores y necesito que me digas qué colores son. Ok, vamos a comenzar con este de acá. Correcto. Ahora con este de acá. Correcto. Y ahora con este último, por favor. Muy bien. Correcto. La prueba de colores es correcta. Muy bien. Ok. Muy bien. Ahora voy a estar conectando manualmente para ver cómo reconoces los números binarios. Ok. Vas a estar viendo en la pantalla unos códigos que, bueno, te van a servir para estar reconociendo cualquier tipo de imagen, escritura en todos los idiomas. Voy a estar activando entonces. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. A ver, se debe estar iniciando el código ahora. Okay. Dime por favor si estás viendo esos códigos. Ya no. Ok. Parece ser que hay que ajustar una pieza por acá. A ver.
sensores. Ok, debes estar viendo el código ahora. ¿Los puedes ver? Ok. Por acá y por acá. Correcto. Muy bien. Entonces, este sensor se encuentra listo. Vamos a apuntar esto de por acá. Ok, entonces el sensor X ya se encuentra funcionando de una manera óptima. Correcto. Vamos a pasar al sensor X10, que es una prueba de sensibilidad térmica. Muy bien. Para eso voy primero a activar ese sensor. Entonces, a ver. Ok. A ver. Ahí ya está. Ya está activado. Bueno, para esta prueba te voy a estar colocando una placa, bueno, dos placas de aluminio. Una que se encuentra completamente caliente y una que se encuentra lo opuesto, completamente fría. Entonces, ya que tienes el sensor X10 activado, deberías saber cuál es la diferencia entre calor y frío. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a colocar esta placa de aluminio por toda la cara. Por favor, dime si es frío o es caliente. Ok, por acá. Muy bien, era frío. Vamos a ver si puedes sentir el calor. Ok, voy a colocar esto por acá. Dime por favor si percibes el calor. Se encuentra a una temperatura muy elevada, así que deberías poder sentirlo. Correcto, muy bien. ¿Me puedes decir a qué temperatura se encuentra? Es correcto, 300 grados centígrados, muy bien. Muy bien, podemos decir que el sensor X10 sí se encuentra en perfectas condiciones. Déjame apuntarlo en tu ficha. Ahora es momento de pasar a tu prueba del sistema de orientación. Primero necesito corroborar si esos sensores de orientación pues se encuentran nivelados. A ver por acá. Ay. Ok, los del lado derecho se encuentran bien. Vamos a checar los de este lado.
ciertas cosas en estos sensores. Ok, vamos a poner esto por acá. Ok, y ahora vamos a ajustarlo. Muy bien. Y ahora vamos a corroborar si se encuentran alineados a donde deberían estar. Ok, ahora sí se encuentran alineados. Muy bien. Muy bien, para esta prueba de orientación, porque bueno, es muy importante que cuando estés en este nuevo planeta sepas dónde se encuentra el norte, el sur, el este o el oeste, en todos lados. Entonces voy a estar activando un código en tu tarjeta madre y bueno, tú deberías ver el que se esté iniciando este código de orientación. Entonces voy a estar escribiendo el código ahora mismo en tu tarjeta madre. Muy bien. Ok, y ahora mismo se debería estar proyectando el código nuevo en tu pantalla. Por favor, dime si lo ves. ¿Se puede ver el norte claramente? ¿Seguro? Correcto. Muy bien. Entonces hemos instalado ahora tu sentido de la orientación. Vamos a apuntarlo en tu ficha. Correcto. Ahora, como última prueba, es la prueba de la interferencia electromagnética. Entonces voy a estar ajustando dos de tus antenas porque bueno, como te había comentado que ya te habían programado para la otra misión, tienes esas antenas, solo que necesito ajustarlas e insertar un código en la tarjeta madre y yo creo que con eso ya tienes el electromagnetismo bien. Vamos a ajustar esas dos antenas que tienes en la cabeza. A ver. Ok, voy a checarlas a ver cómo se encuentran. Muy bien, yo creo que ahora sí se encuentran bien ajustadas. Entonces voy a proseguir a colocarte el nuevo código y deberías estar viendo en tu pantalla después otra colección de números binarios. Vamos a apuntar ese código. ¿Cuál es ese? Ok. Muy bien, deberías estar viendo el código ahora mismo. Dime por favor si lo estás viendo. Correcto, seguro. Muy bien, entonces tus dos antenas se encuentran listas. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
piezas extras. Claro, en caso de que en tu misión sufras algún tipo de accidente, pues te vamos a mandar con las piezas nuevas para que tú solo puedas instalártelas. Bueno, vamos a comenzar tomando unas cuantas medidas. Ok, voy a comenzar con esta pieza de acá. Perfecto, 30 centímetros. Pieza X10 WZ7. 30 centímetros, muy bien. Muy importante, los sensores ópticos. Correcto. Sensores ópticos. Muy bien. Y los sensores X10. Correcto. Sensores X10. Muy bien. Bueno, ahora sí parece ser que todos tus sensores se encuentran en excelentes condiciones y en condiciones óptimas para que emprendas tu viaje. Así que finalmente voy a regresarte tu tarjeta madre y voy a cortar unos cuantos cables que tienes sueltos por lo mismo de la tarjeta madre. Ok, entonces voy a regresarte tu tarjeta madre. Muy bien. Voy a cortar unos cuantos circuitos. Correcto. Y ahora solo voy a atornillar esa cosa. Correcto. Muy bien. Ahora sí voy a reiniciar todo el sistema y cuando despiertes vas a estar ahora que sí en otro planeta, en Saturno. Muy bien. Vamos a reiniciar todo el sistema, por lo que te vas a apagar otra vez. Muy bien. A ver. Movemos esta antena por acá. Ay. Reiniciamos estos sensores. Ok, perfecto. Muy bien. Se están apagando tus sensores laterales.